Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Nada más y nada menos que Ana Pardo de Vera. Ana Pardo de Vera, que como sabéis está en público, que es la que tuvo el conflicto con Ndongo, que dijo: ¿cómo va a ser gorila un insulto si yo soy animalista? Bueno, pues el otro día subió este extracto a público y me parece algo interesante para comentarlo y dar algunas explicaciones. Atrás una semana perversa, unos días en los que la desgracia y la inmoralidad se han entrecruzado sin parar. Una tragicomedia digna de Valle Inclán o Fernando de Rojas, no sé, al gusto de cada uno. Después del funeral de Estado, estos días hemos vuelto a llorar con las víctimas de la Dana de Valencia cuando han contado en el Congreso sus historias traumáticas. Y al mismo tiempo hemos asistido con rabia y un punto de temor al juicio contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Vale, ¿juicio a quién? Al fiscal general del Estado. ¿Por parte de quién? Del Supremo. Bien. Un proceso ilícito desde el principio. Toma ya, mira, así, ¡pum! Es un juicio ilícito desde el principio. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos, no? ¿Cuáles son los motivos legales para decir que es un juicio ilícito? Tururú, tururú. Tururú, tururú. Un juicio donde el acusado tiene que demostrar su inocencia porque el juez instructor carece de pruebas para demostrar su culpabilidad. No, claro, es que... No. Es que el fiscal general tiene que estar probando su inocencia. Perdóname un momento. Espérate. Ana. ¿Acaso el fiscal general no contactó con gente ese mismo día? ¿Acaso no se sacó a personas de partidos de fútbol? ¿Acaso no se hablaba de no nos pueden ganar el relato? Oye, Ana, ¿tú piensas que un fiscal está para ganar relatos? Oye, Ana, claro, cosas que me vienen a mí a la cabeza. Si el fiscal general del Estado tuviera contenido en su móvil que probase su inocencia, ¿no habría sido más sencillo que no hubiera llevado a cabo un borrado de todo el contenido de su teléfono móvil 2 veces, aludiendo a la existencia de unos protocolos de borrado que no existían? ¿Vale? Es que quiero decir, porque todo esto a donde lleva es a indicios claros de aquí hay algo que huele feo. Vamos a ver, aquí hay algo que huele feo. ¿Vale? Porque todo esto que yo os he comentado son cosas que han pasado. Un procedimiento donde un defraudador fiscal confeso se presenta... Un defraudador fiscal confeso. ¿Vale? Ana, no es un defraudador confeso, no lo es. El hecho de que se haya propuesto un acuerdo no significa un reconocimiento de su culpabilidad. En absoluto. Presenta sin prueba alguna como víctima de una conspiración de Estado. Pero no... Mi spoiler es el siguiente. El mongol se va a librar porque aunque hubo revelación de secretos, no se podrá probar 100% que fue él y no un subordinado. Vamos, se va a librar un poco a los Cifuentes. Gracias, Liberal en Prácticas. Yo no sé si se va a librar o no. Ahora, lo que sí que tengo claro es que hay cosas que huelen feo y cosas que huelen feo. O sea, yo eso lo tengo claro, ¿eh? Avaricia delictiva. También es lo que dice Raizar, y también lo que no ha pasado. No se ha abierto ninguna investigación interna para averiguar quién fue el que ha filtrado todo. Otra cosa que también es sospechosa, ¿sabes? Sospechosa. Donde un alto cargo de presidencia de la Comunidad de Madrid admite alegremente que para hacer su trabajo miente sobre lo que haga falta. Incluido el invento de que el fiscal general del Estado frena acuerdos entre el defraudador fiscal, pareja de su jefa y presidenta madrileña, y lo filtra a periódicos que se lo compran y publican con los ojos cerrados. Claro, ¿no? Así funciona. El juez no tiene demostrar inocencia o culpabilidad de nadie. Eso es trabajo de la Fiscalía y de la defensa. El juez solo falsa a favor o en contra atendiendo a las pruebas presentadas por ambas partes. No, aparte, ha ido a juicio porque hay indicios. Y ahí es donde se probará o no se probará su culpabilidad. Pero si el fiscal general... Es que aquí hay que recordar varias cosas. Una de ellas, que es la primera vez en la historia que un fiscal general se sienta en el Supremo estando acusado. ¿Vale? Por lo que obliga a la Fiscalía a desmentir semejante barbaridad. Claro, ¿no? Obliga a la Fiscalía, ¿no? Claro, si para algo está la Fiscalía,
es ¿para qué? Para desmentir bulos, ¿no? Claro, para eso es para lo que está la fiscalía, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? Que es la de, hombre, es que la fiscalía no debería estar para eso, a priori. Otra cosa distinta es que la fiscalía diga, oiga, mira, esta información no es cierta y lo haga a través de medios de comunicación. Pero si para hacer eso necesita filtrar información confidencial que todavía no se sabe quién ha filtrado y todo escudándose en el argumento de es que nos van a ganar el relato, entonces a lo que tenemos es a una fiscalía más preocupada por el relato que tiene que proteger el gobierno que por ejercer la justicia. Y las víctimas de este esperpento, nos dicen ellos mismos, son el defraudador confeso, el director de gabinete de Ayuso, obligado a mentir para salvar la cara de su jefa, y el Tribunal Supremo, que abre un proceso injustificable contra un fiscal general del Estado sin pruebas y encima dice sentirse amenazado por un periodista que dice la verdad. Vale, espérate un momento. Esto me encanta. Fijaros una cosa, Ana Pardo de Vera dice... Y se ven amenazados por un periodista que dice la verdad. ¿A qué periodista se refiere Ana Pardo de Vera? Se refiere al periodista que fue, se sentó y dijo: yo sé quién filtró la información. Y no fue el fiscal general del Estado. Pero no puedo deciros quién es, ni daros ninguna prueba. Solo mi palabra. Ana Pardo de Vera, ¿qué hace? Dice, uy, esta persona claramente dice la verdad. ¿Por qué? Hombre, pues porque su relato va a favor de lo que yo digo. Y el que es colega del fiscal del Estado desde hace 20 años. Eso aparte. Casualmente, ¿eh? Qué casualidad. ¿No? Y dice, no, bueno, y es un dilema moral, claro, porque yo sé que él no ha sido, pero no puedo decir quién ha sido. Uy, pero si dijera quién ha sido, lo que pasa es que no puedo. Y entonces toda la izquierda se está agarrando al clavo ardiendo de que ese señor ha dicho, oiga, este no es. Pero repetimos, no ha aportado ni una sola prueba que sustente la declaración que ha hecho. Que si la da, perfecto, y entonces aquí todos nos toca callarnos, no hay nada que decir. Que a él no le filtró nada el fiscal general. Sí, una democracia plena, como le llaman a la española, tiene que soportar este bochorno de juicio en todo un alto tribunal porque el novio de una presidenta autonómica ha intentado defraudar a la agencia tributaria después de forrarse con las mascarillas en plena pandemia y su pareja... Ana. Ay, Ana. Me alegra mucho que hayas nombrado el tema de forrarse con las mascarillas. Debo decir que me viene particularmente bien. ¿Y sabes por qué me viene particularmente bien? Porque hay otra persona que al parecer se habría forrado con las mascarillas. ¿Sabes quién? Tu hermana. Tu hermana, Isabel Pardo de Vera, cuando era presidenta de Adif. Tu hermana, a la cual, estamos hablando de, esto es octubre de este año, la Unidad Central Operativa ha pedido al juez que instruye el caso Koldo poder rastrear datos bancarios y tributarios de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herreros, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. No, pero espérate, ¿sabéis de qué se acusa a la hermana de Ana Pardo de Vera? A la que le parece muy mal, ¿no? Bien. Ojo, atentos. Se la está acusando de cohecho, prevaricación, organización criminal a los ya investigados de malversación y tráfico de influencias. Es decir, lo que viene a ser un completo. Un completo de 5 delitos imputados. Claro, eso a Ana Pardo de Vera, por lo que sea, se le ha salido del radar, ¿vale? Eso se le ha salido del radar. Porque recordemos una cosa. El novio de Ayuso no está siendo investigado por las mascarillas que vendió. Porque no hay nada que investigar. Todas las causas, que yo sepa, no hay ninguna causa abierta por el hecho de haber vendido mascarillas. Pero sí que hay causas abiertas contra Isabel Pardo de Vera. Si queréis saber más, por cierto, del caso Mascarillas, tengo el vídeo donde explico todo el caso Mascarillas, por si lo queréis saber. La presidenta Ayuso ha utilizado todos los recursos públicos que pagamos usted y yo para defender una mentira. Debo decir que en esto le tengo que dar un punto. Porque yo tengo que decir que una de las cosas que no me parece bien de las cosas que ha hecho Ayuso para gestionar este caso es que ha puesto recursos propios de la Comunidad de Madrid para la defensa de González Amador. Y los recursos públicos no deberían estar para eso. En ningún caso, ¿eh? O
sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Esta semana, por tanto, hemos aprendido que las pseudo-víctimas son esos seres sin escrúpulos, como el defraudador confeso o su pareja. Esas personas que tratan de ocultar sus delitos o comportamientos inmorales, haciéndose las víctimas y culpando a los demás de lo que sea y con lo que sea, destruyendo a quien sea. Está pasando con Ayuso y su novio, pero también pasó con Carlos Mazón. Espérate, que ahora va con Carlos Mazón, ¿eh? Ese señor que dimitió un año después de morir 229 personas con una dana en Valencia, mientras él se daba un homenaje en el Ventorro y pasaba de todo. Espérate un momento, una pregunta. Cuando pasó lo de la dana, es cierto, Mazón estaba en el Ventorro. Es cierto, lo de Mazón está mal. Es cierto, Mazón debería haber dimitido mucho antes. Pero ahora hay que preguntar. Oiga, ¿y dónde estaba el presidente del gobierno, que también es una persona, en teoría, responsable de lo que le ocurre a los españoles? Yo estoy bien. ¿Sabéis dónde estaba el presidente del gobierno cuando ocurrió lo de la dana, verdad? Estaba haciéndose la tournée por la India, ¿no? Para que le hicieran la ovación a ella y a Begoña por la India, por aclarar dónde estaba cada uno también, que también me parece relevante. Oye, que yo entiendo que desde la izquierda hay un relato, que es el relato de que lo de Valencia es única y exclusiva responsabilidad de Mazón. Y yo te digo, ¿Mazón es responsable? Sí, pero el gobierno central también lo es. Es decir, no es excluyente. En el caso de lo de la dana, hay una responsabilidad absoluta y totalmente compartida. Y yo no voy a comprar que Pedro Sánchez no tuviera responsabilidad alguna en todo lo que ocurrió. Yo no te lo compro. Incluida la responsabilidad que tenía sobre las vidas de sus ciudadanos y ciudadanas. Pero dice que la culpa es del gobierno de Sánchez, de las víctimas que no quieren reunirse con un presidente mentiroso que las ignoró en su peor momento, y hasta del presidente del PP, su partido, que no le dejó pedir la emergencia nacional al Ejecutivo Central. Y miren que Feijóo le ha defendido siempre. Estas pseudovíctimas sin decencia han copado los titulares de esta semana, encima acompañados por otra del mismo pelaje. Un rey emérito que se lo llevó crudo durante 40 años, hizo lo que le dio la gana sin límites éticos ni legales, se fue a Emiratos Árabes para huir de la prensa y de la democracia, guardar su fortuna robada a buen recaudo y cargar contra todos y todas las que denunciamos la estafa de su reinado, protegido por todos los poderes del Estado. Juan Carlos de Borbón ha publicado un libro en Francia, da entrevistas en medios franceses y dice que quiere mucho a España, mientras carga contra su hijo y sobre todo su nuera, porque la monarquía es él y a él le debemos el fin de la dictadura de su admirado Francisco Franco. Bueno, Franco, su admirado. O sea, fijaros una cosa. Todo esto empezaba porque se está juzgando al fiscal general del Estado, Y hemos pasado de fiscal general del Estado a tururú, Ayuso hija de puta, tururú, Mazón y el Ventorro, y ahora vamos a hablar del rey. Y tú dices, oye, Ana, ¿cómo es posible que en toda esta editorial no haya ni un solo comentario, por ejemplo, al informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres? Oye, ¿cómo es que tampoco se alude al hecho de que Yolanda Díaz estaba al tanto de las revisiones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Medios de Protección y que estuvo informando a Ábalos de las pruebas que se hacían sobre las mascarillas en Canarias? ¿Cómo es posible que tampoco se está hablando del caso de los sobres que estaban circulando por Ferraz? Preguntas, O sea, fijaros que... porque todo esto salió la semana pasada. Y recordemos que el juicio de la semana pasada fue el fiscal general, no González Amador. Porque eso es una de las cosas que está intentando cambiar la izquierda. ¿Contra quién se celebra el juicio? Vamos a dejarlo claro. Fue contra el fiscal general del Estado. Es la primera vez que se sienta un fiscal general del Estado para ser juzgado por el Tribunal Supremo. Y eso es de una gravedad exacerbada. O sea, es exagerado el nivel de gravedad que tiene eso, porque pone en tela de juicio cuál es el papel de la fiscalía en todo esto, de quién depende de la fiscalía, ¿no? Que al final es lo que tiene. Cuando tú intentas convertir al fiscal general del Estado en otro ministro, acaban ocurriendo este tipo de cosas. Pero a mí esto me gusta mucho porque es una prueba de la degradación de los medios. Y por cierto, Ana, postdata. Suerte para tu hermana,
Suerte para tu hermana, que igual dentro de no tanto va a estar ella. Acusada ya está, pero igual está condenada por todo eso que a ti te parece tan mal. Y entonces tendremos que recordarte, sacarte los colores y recordarte lo mal que a ti te parecen este tipo de cuestiones. Cuando tengas que informar, si es que lo haces, sobre tu propia hermana. Veremos, ¿eh? Veremos a dónde lleva esto.